Bienvenidos a una edición más de Historias del Vestidor. El Monterrey de aquellos años. El Monterrey del Ziquitibum a la Bim Bomba. Vibraba el Estadio Tecnológico en donde se jugó por muchos años. Y hablar de muchos años es hablar de gente que deja un recuerdo imborrable. Entre ellos, el negro de Santa Catarina, Antonio González. Toño, bienvenido, qué gusto verte. Normalmente nos veíamos los viernes en el Café de Calzada Madero y lo que es curioso, nunca platicamos de fútbol ahí, fíjate. Primero que nada, gracias por la invitación y bueno, pues realmente no se presentaba el momento, yo creo que era de otra otras cosas, de negocio, sí, la sociedad y todo lo demás. Y lo que está viviendo uno. Luis Urbiola. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. La idea de esto es que nos cuentes de tu vida futbolística, cómo inicias en el fútbol, los años del fútbol, lo que se siente, la pasión de ser jugador de uno de los clubes importantes del fútbol mexicano, los Rayados del Monterrey. Bueno, sí, fue un orgullo, un placer pertenecer a esta gran institución, ¿no? Y gracias a la oportunidad que me brindaron, pues poco a poco me tocó ir sufriendo, batallando para poder hacer una carrera como la que hice durante mis 13 años como profesional. ¿13? 13 años como 13 profesional. años. Y realmente, desde el inicio, pues fue difícil llegar a Monterrey, no fue fácil. Antes se hacían unas pruebas selectivas en determinados municipios y realmente en los minutos nos tocó a la mía allá en Santa Catarina, en las instalaciones de Acra, de la empresa Acra, que era la única cancha que estaba... Ahí por el bulevar. Ahí por la avenida principal. Entonces, era la única cancha que estaba disponible y buena pues para nosotros que no teníamos muchas instalaciones por allá. Entonces, Monterrey hizo visorías en ese entonces. Iba Francisco Avilán, iba don Víctor Sepúlveda, creo que también tocó ir por ahí, no sé si Eugui, Magdaleno Cano. Hubo gente muy importante que fue a hacer esas visorías durante una semana. Y en ese entonces, pues prácticamente en el transcurso de semana nos tocó la oportunidad de ser seleccionado para poder ir a formar parte, ir a seguir intentando, ¿no? a las fuerzas básicas, a terminar pero ya el proceso del Club de Fútbol Monterrey. Ya ir al club a ganar, ganar un puesto más. Pero ya con la camiseta. Ya las fuerzas básicas. Fuerzas básicas, ya prácticamente a tomar un inicio de algo que tenía como un sueño en lo personal, ¿no? Pertenecer a la institución de Monterrey. En ese momento, cuando empecé por primera vez, que eran válvulas de calidad, fue impresionante, ¿no? Porque, el sacrificio que hacía mi familia y yo es de ir de Santa Catarina hasta San Nicolás, tomar 2 camiones durante ida y vuelta. Entonces, realmente era un recorrido muy, 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 muy pesado, pero a la vez se hacía corto con la ilusión de llegar a... Mentalmente fuerte mentalmente siempre. fuerte, sí. Con la ilusión de llegar a la cancha para poder tener esa competencia, esa oportunidad de primero quedarse en un grupo selectivo y después, tratar El fenómeno del embudo, reduciendo. Sí, me tocó, pues era la primera categoría, la categoría más baja, pues llegué a los 16 años a fuerzas básicas. ¿Actualmente tienes? Estoy por cumplir 60 años. ¿60? Sí. Como quiera te los compro. Esas historias, claro que sí. Esas historias de sacrificio para poder llegar se repiten en este estudio cada vez que grabamos, ¿verdad? Sí. Un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio. ¿Cómo fueron los inicios de la Moca González ya como jugador de fuerzas básicas? O sea, ya pasaste el filo. Oye, perdón, ¿no te molesta que te digan el negro de Santa Catarina? No, yo porque creo así que es como la prensa y todos te reconocíamos. Es parte importante que se queda y es parte de la esencia que uno deja. Por eso les digo que a mí nunca me ha incomodado de la forma en que me digan, si me recuerdan por lo que hice, eso es lo más importante. Bueno, sí. Hablábamos de una vez que ya llegaste, el gran esfuerzo primero, el gran esfuerzo para quedar dentro del grupo
de fuerzas básicas. No sé cuántos jóvenes llegarían Todos los esa días llegaban. visoría, ¿verdad? Todos los días llegaban, prácticamente. Y luego quedarse el gran sacrificio que había que hacer. ¿Cómo fueron los inicios de Antonio González? Bueno, fueron muy difíciles, la verdad. Complicados porque vengo de una familia muy humilde. 8 hermanos, mi papá solamente trabajando. Y los primeros meses fueron muy complicados. Prácticamente, primero llegar a ganarse el lugar, y cuando se gana uno el lugar, después entra ahí si hay el dinero para ir de camiones, para el de traslado, y prácticamente, no teníamos un apoyo de la institución. Era cada familia o cada jugador, cada persona hacía lo posible por estar a la hora del entrenamiento que nos sentaba. ¿En qué momento de la vida de Antonio González surge la chispa o la idea de ser futbolista profesional? Pues desde pequeño siempre. Prácticamente siempre tiene uno, como les digo, unas metas o objetivos importantes que se trazan. Dentro de mi etapa como amateur, como joven, como niño, como infantil, donde jugaba por gusto, donde jugaba en la calle, porque era un placer estar compartiendo con mis vecinos, con mis compañeros, aunque sea en la calle o en un espacio que teníamos ahí cerca de la casa, lo disfrutaba al máximo. Y cuando empecé a saber del Club de Fútbol Monterrey, o sea, de que empecé a ir por el radio, por la televisión, porque mi papá a veces, mi padre lo escuchaba o lo ponía, entonces pues, prácticamente me empezó a llamar la atención, que se oía mucho ruido. ¿Y ¿no? cómo Entonces, lo toma la familia? O sea, ¿en qué momento le dices a tu papá o a tu mamá, quiero ser futbolista profesional? ¿Hay ese momento? No, cuando fueron las visorías, prácticamente, yo le pedí a mi papá que quería ir a hacer pruebas para ver si podía llegar a formar parte de la institución. Y lógico, con todo gusto me apoyó, sí, porque realmente yo desde muy pequeño Porque mostraba no en todas las familias hay ese apoyo. No, mostraba, a lo mejor tenía un talento natural, tenía una capacidad que sobresalía del nivel, del estándar de la mis edad compañeros, en esos momentos. de mi misma generación, de generaciones más grandes. Entonces realmente hasta los mismos compañeros, la misma gente de ahí fueron los que me motivaban. Porque puedes tener una oportunidad tú. Bueno, la tomé con seriedad y con responsabilidad, y realmente ahí mi familia pues, siempre fue, sí, ve. Y cuando el primer entrenamiento, como les digo, que fue a Fuerzas Básicas, nos tocaba ir solos. Bueno, teníamos acompañados, la mayoría que nos seleccionaron de ahí, apoyábamos para irnos en camada 3, 4, 5, 6 a la prueba, porque no fui el único, fuimos bastantitos seleccionados. ¿Qué tiene Santa Catarina? Que hubo una generación que dio mucho fruto para fútbol profesional, especial para los Rayados. ¿Qué promovía Santa Catarina? Pues no sé, yo creo que el talento o las natural, empresas. No sé, el talento natural de cada quien, ¿no? Yo creo ¿O eran muy callejeros? Yo creo que eso era. Eran de los de que el que anote gol gana, porque anote después gol de gana, 3 horas íbamos empatados. Oye, ya, Sí, párale, ya, no pítale, dejamos. árbitro. El que meta gol gana, órale. Sí, no dejamos de jugar todo el día. Por eso digo que en la calle, en todos lados veíamos, y no solamente nosotros, sino en todos lados donde uno pasaba, veía a la gente. Y ves, cuando ibas a los campos oficiales, pues realmente jugar en un campo también era ya algo importante. ¿A qué categoría llegas en Fuerzas Básicas? A la más baja, que era la sub-16, a la 16 no había, de ahí hasta la 16 hasta la sub-20. ¿Quién era el entrenador? Me tocó con Víctor Sepúlveda. Víctor Sepúlveda, sí. Que era el que se encargaba de las primeras generaciones. ¿Y qué trabaja Víctor Sepúlveda con un grupo de jóvenes que venían con las ganas de ser profesionales, pero qué fundamentos tácticos, qué fundamentos técnicos? Realmente ¿Cómo se trabaja con un grupo así? Al llegar yo con don Víctor, pues había una generación ya ahí inicial, donde estaban, por ejemplo, ya formaba parte del Abuelo Cruz, los avanzados. El Abuelo Cruz ya estaba en esa. ¿Es de tu generación el Abuelo Cruz? Es de mi generación. Ya estaba Becerra por ahí, había otros compañeros que tuvieron la fortuna también de llegar
a primer ¿Y equipo. la integración no es difícil? Es ¿Te reciben difícil. bien? ¿Sí? Pues te reciben bien, pero el problema como no te conoces Pero cuando hasta empiezas que a jugar ya no, ya no es lo tan bien, mismo. porque dicen, ah, La caray, este competencia, viene en lugar... porque además viene la es competencia. Es la Sí, competencia, sí. claro, y eso te forma, digo, yo creo que eso lo sabía hacer muy bien don Víctor Sepúlveda. Yo creo que el trato que nos daba, el recibimiento fue de, primero, qué queríamos ser, qué queríamos lograr, qué intención teníamos prácticamente, y bueno, pues cada uno fue expresando en particular lo que quería, lo que tenía, y después él en base a las actitudes, a la capacidad que veía de cada uno de nosotros, nos orientaba y nos guiaba, porque realmente, digo, entrenábamos igual que todos los planteles en las etapas que estaban ahí, y prácticamente eran jornadas de, como decimos, de partirse el alma para poder jugar ya cuando estabas en el representativo, porque de entrada cuando llegas pues no perteneces al representativo. Cuando ya perteneces al representativo, entonces es ir a las ligas de competencia donde competíamos todas las generaciones en ese entonces. Y Cada cada semana teníamos. Entonces sí. Y ya cuando ganas el puesto, el lugar, pues ahora sí empiezas a ponerte la playerita del club, de la club. institución, ¿Y qué se siente? y te dan la playera de entrenamiento. Pues algo muy bonito, ¿no? Que sabes que estás más cerca del objetivo que tú estás planeando. Hay un que sentido tienes ya de como- pertenencia. Ya hay un o sea, sentido. ya dices, ya soy del Monterrey. Ya pertenezco al Monterrey, entonces prácticamente cuando me dieron mi primer uniforme de entrenamiento, porque no nos daban prácticamente, cuando ya te dan tu playerita, tu short, pero aparte lo tienes que dejar ahí porque te lo tienen que lavar, ya empiezas a entender cuál es el rol o cuál es la función que viene en consecuencia de Que conlleva. que conlleva a lo que tú estás buscando o luchando por conseguir. Entonces prácticamente ahí empieza ya. Después ya cuando empieza a ganarte un lugar, pues mantenerlo como todos los que estuvimos ahí. Y cuando te dan el short, la playera, que ya te la van a lavar, no te la tienes que llevar a lavarla a tu casa. ¿Cuál es el sentimiento? O sea, la proyección, ¿qué es lo que hay dentro de ese joven que está pretendiendo iniciar en el mundo Pues del ya profesionalismo? pues ya la playera trae el escudo, que es lo primero que te ¿Traía tu nombre en ilusiona. la espalda? No traía nombre nada, o sea, prácticamente, pero sí traía el escudo, traía los colores del equipo. Y después, digo, eso es para los entrenamientos. Ya para los partidos te daban una de frases básicas de rayado, entonces ya prácticamente era sentir y vestir algo importantísimo en esa etapa. ¿En qué ligas jugaban? Porque ahora no sé si los representativos jueguen nada más los partidos de los torneos de la federación o siguen jugando en ligas externas. No creo, ha cambiado muchísimo. Antes yo creo que la competencia era más local, porque jugábamos en Liga San Nicolás, en la Liga Profusó, que era muy fuerte. Esa Profusó. Esa fue la Semiprofesional. Semiprofesional. Nos ayudó bastante porque nosotros jóvenes competíamos contra más adultos. Entonces prácticamente... Era una liga formativa. Era una liga formativa, pero había adultos, o sea, mayores que nosotros. Entonces prácticamente sí nos forzaba a tener una maduración en ese sentido, ¿no? Competir con gente más grande, competir con gente que no, pero eran las ligas donde competíamos prácticamente. Y ahí me tocó, digo, ya en Fuerzas Básicas una etapa muy bonita que había. Por ejemplo, ya cuando Monterrey ganamos el representativo por representar a Nuevo León, pues íbamos a los torneos nacionales, donde tenías pues mucho más ámbito, ¿no? Mucho más. Era un aparador más Un grande. aparador más. Y aparte ahí realmente ya eras visto por visores o por gente de otras instituciones. Pero pues, ¿se los podían llevar a otra institución, aún llegando con Monterrey? Sí, porque antes no estabas firmado. Para ese entonces todavía no había firma. No había firma, no había nada, nada más había un convenio de pertenecer a la institución. No había un reglamento, no había un poder. O sea, el Monterrey había, no podía reclamar que tú hubieses que trabajado en tuvieses sus fuerzas trabajado. básicas. No había algo firmado. Entonces yo creo que eso era lo que hacían las instituciones. Te arropaban lo más que se podía en ese sentido. Vamos a recordar el momento en que te vistes por primera ocasión con la camiseta oficial del Monterrey, en el vestidor. Sentimiento.
Mira, para eso tuvieron que pasar cosas muy importantes. Digo, aquí hay cosas en mi vida, en mi etapa, que mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe qué es lo que tuvo que pasar uno para poder vestir la primera camiseta de Monterrey, el primer uniforme. Para mí, bueno, recordando, volviendo atrás un poquito allá a Fuerzas Básicas, un momento en mi etapa de que yo ya no podía ir a los entrenamientos. Y le dije a mi entrenador, que era en ese entonces don Víctor Sepúlveda, ya no puedo venir, no tengo para camiones, no hubo ayuda. Entonces, ahí algo importantísimo, en ese momentito que yo platiqué con él, porque al siguiente día yo ya no iba a ir al entrenamiento. Dije, ya se me complicó. Y me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de trabajar aquí en las instalaciones. ¿Te gustaría trabajar No, ahí en válvulas de calidad. Válvulas de calidad. ¿Te gustaría trabajar haciendo el aseo en los vestidores y ayudando a los jardineros? El sueldo es lo mismo que ganan los trabajadores de ahí. Y yo le dije, sí, porque yo quiero entrenar, no porque quiero trabajar, porque yo pensaba en seguir entrenando. Y al saber que estar trabajando, recibir un pequeño ingreso, se lo iba a ayudar a mi padre, a mi familia. Claro. Entonces, con ese ingreso yo cumplía mi sueño de estar ahí y ayudaba a mi familia. Y eso fue todo, desde que él me ofreció eso hasta que llegué al primer equipo. Estar trabajando y estar yendo a selección amateur infantil, a juvenil, no juvenil, era la selección amateur, la selección que ya en ese momento yo ya pertenecía, tenía que ir al selectivo. Nos tocó una etapa importante que era en la Olimpiada del 84, sí fue, ¿ah? Sí. Que fue en Estados Unidos. 84, sí. Ok, esa etapa nosotros como selección amateur estamos peleando por ir. Buscando la clasificación. Buscando. Y lo conseguimos. El problema aquí que fue la primer Olimpiada donde permitieron que podían llevar jugadores profesionales ya. Entonces a nosotros nos quitaron. Los borraron. No nos borraron, nos dieron de premio el torneo de Cannes, Francia. Ok. Y la verdad, esa selección era impresionante porque esa selección, vuelvo a lo mismo, eran jugadores importantísimos que fueron después referencia en el fútbol mexicano. Estamos hablando de un Misael Espinosa, un zurdo Flores Barrera, el Abuelo Cruz, Gutiérrez Aldaco, Francisco Ramírez, después otro portero, Julio Muciño, que vino a Monterrey también. Una selección muy importante. Estabas tú ahí, nada más hablamos de 4 Rayados. Sí, entonces ahí nos tocó. Y después ya ahí sí ya viene, cuando el proceso ese, en esa temporada yo debuté en la temporada 84-85, en la segunda vuelta. Al inicio de temporada ya estaba el Abuelo Cruz, Becerra, gente importante, y nosotros de Fuerzas Básicas. Y a mí no me tocó en esa camada subir. Y mi entrenador era Pancho Avilán, Francisco Avilán, ya era el torneo de reservas, ya estábamos prácticamente yendo a primera y regresar. Y allí fue donde iniciaron, donde me dice Pancho, no me subieron al primer equipo, yo tenía posibilidades, y Torreón me quería para segunda división. Y me hablaron y me querían llevar, me dijo Pancho, tú no te vas, porque viene algo bueno para ti. Le dije, bueno, confíale, porque era una persona que me tenía mucha confianza y mucho cariño, mucho aprecio. Le dije, está bien, Pancho, yo me espero, porque realmente yo quería tener una oportunidad y no veía pronto esa oportunidad. Entonces, a los 6 meses que fue el torneo ese 84-85, el equipo no iba tan bien y sale don Roberto Matosas. Entonces, prácticamente ahí a mí inmediatamente me sube a Francisco Avilán porque le dieron a él al mando del equipo, y también llegó a Memo y otros gentes que ahí nos incorporó. Y a mí al mes de haberme subido al primer equipo me debuta. Entonces prácticamente ahí empieza mi historia como profesional. ¿Y ya tenías contrato? No. ¿Todavía no? No, yo acuérdate. ¿Subiste sin contrato? Subí sin contrato. Mi sueldo que yo tenía me siguen dando, era el mismo que tenía de trabajador como acá en válvulas de calidad. Como en válvulas de calidad. Y a partir de ahí, bueno, ya empieza uno a recibir los premios.
Y después ya cuando se acerca la directiva, cuando empieza a jugar uno, pues empiezan los incentivos, hasta el siguiente torneo fue cuando fue mi primer contrato. Todavía se hablaba mucho de las primas. Sí, los premios, ahora ya las los primas. premios y todo eso ya no son problema porque están ya desde dentro de el un inicio contrato, del sí. contrato. No, antes eran las primas que arreglaban los capitanes del club con la directiva y prácticamente eso es lo que ya empezó a mí a ayudar un poquitito más porque empecé a jugar rápido. Realmente a mí mi proceso de subir al primer equipo fue rápido. Yo subí y debuté al mes. En tu posición nunca te cambiaron. Como tú iniciaste, Sí, ahí profesional. Tuve Otro cambio. Sí, tuve cambios. A ver. Donde yo llegué a básicas como delantero. Y don Víctor Sepúlveda tuvo la visión de ver que podía jugar como medio de contención. Yo soy medio de contención, mediocampista. Y la verdad me gusta muchísimo esa posición. La disfruté porque se prestaba a mi Y capacidad. tienes más campo, ¿eh? Realmente porque le entendí rápido la función y la forma que me pedían o que me explicaban. Y después de ahí ya fue llegar de contención al primer equipo. Llegar de contención al primer equipo. Y cuando llego al primer equipo empiezo a ver la competencia con dos grandes jugadores que les tengo mucho aprecio, mucho cariño y respeto porque fueron los que me motivaron o me hicieron que yo fuera mejor de lo que yo era. La competencia. Entonces prácticamente Héctor Gamboa, que era un jugador impresionante, y el capitán del equipo, Jalapa Ortega, que me dio un recibimiento importante para poder competir con ellos. No era fácil, era muy, muy difícil. Entonces prácticamente era aprovechar los momentos o los tiempos que me dieran para poder ganar un espacio, poder iniciar un partido, que era lo que siempre, ya después cuando estás ahí, empiezas a soñar con iniciar un partido y terminarlo. Me imagino que en esa época, pues a todos los jugadores que ya están consolidados, los ves como monstruos, como ídolos, y dices tú, voy a jugar con ellos. ¿No te achicaste? No me achiqué, yo, como te digo, sentía un gran respeto por cada uno de ellos y una gran motivación, porque al saber que yo estar ahí iba a aprender más todavía. Entonces iba a aprender más de ellos o de la misma competencia que nos llevara dentro de la... Lo bueno es que fui bien recibido por gente que me arropó en ese momento y que pues prácticamente me sentí cómodo, pero con mucha responsabilidad de seguir. Y esa aportando. responsabilidad, porque creo que ha quedado en el aire, ¿qué sentiste al ponerte la camiseta? Al ponerme la camiseta, yo creo que la primera vez, sobre todo, fue para salir a banca, no fue para salir a jugar dentro del terreno de juego. Pero estoy ahí. Estoy ahí. Cuando Muchos salí quisieran. claro, cuando iba camino a la banca, ya en el vestidor, me dieron mi uniforme, no me lo podía creer. Digo, prácticamente era algo que soñé y era algo que dije, los sueños pueden volver realidad. Cuando sales a la cancha. Cuando salí a la cancha, vi toda la gente, o cuando llegamos al vestidor primero, pero cuando ya sales a la cancha con el uniforme, vas a la banca, Y la porra. empiezas a sentir la motivación, empiezas a sentir a la gente, empiezas a sentir lo que es estar formando parte ya de un grupo selectivo, un grupo especial que mucha gente quiere ver y apoyar para sacar. ¿Había presión en ese momento? ¿Te sentías presionado? Me sentía presionado y nervioso. Siempre es lo primero que siente uno, ¿no? La presión y el nerviosismo, ¿qué voy a hacer cuando entre? Si es que me meten, cuando te dicen paren a calentar, a ver si te llaman para entrar. Y en esa primera ocasión, pues no me tocó, pero ya en el calentamiento ya empiezas a sentir, y ojalá que me toque en esta oportunidad. Y si no es, pues te vas preparando, digo, pues es el proceso que a mí me tocó. Fue muy pronto, te digo, a mí yo desde recién subido al primer equipo, al mes 20 días, yo ya había jugado mis primeros minutos en primera división. Y cuando me toca entrar a la cancha, ese ¿Contra primer qué partido, equipo? Contra Ángeles de Puebla. Vámonos, aquel... Ángeles de Puebla, sí. Entonces prácticamente, y fue aquí en el Tecnológico, prácticamente dije, bueno, en casa, no ¿Tu con mi familia. ¿Tu familia fue? No, la verdad, no tenía todavía los medios, no teníamos ¿Pero no les daban apoyo. por lo menos 2 boletos? En ese entonces tal vez daban, pero pues no, mi familia no me pudo acompañar.
y es algo que realmente digo, te queda, porque yo creo que lo hubiéramos disfrutado diferente, ¿no? Entonces prácticamente no fueron, y prácticamente de ahí para adelante entro a la cancha, debuto, y cuando termina el partido me tocó la fortuna de no haber perdido, creo que empatamos 1-1, y bueno, a partir de ahí ya empecé a hacer mi historia, ¿no? Empecé a jugar más minutos, empecé a que el entrenador me tuviera todavía más confianza, que mis compañeros Avilán. me apoyaran, Francisco Avilán, prácticamente, y que me pudiera tener la confianza de seguir jugando minutos para poder lograr el sueño de poder jugar mi primer partido inicial. Toño, tú hiciste referencias del inicio de la entrevista a tu familia, desde luego. Claro. Vemos que es una parte importante dentro de la motivación, el apoyo que tuviste para ir a las pruebas, algo que no todos han citado aquí en las entrevistas. Entonces, el llegar a esa parte, cumplir con esa etapa y ese sueño, ¿qué representa para la familia? ¿Cómo lo externan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo viven? Pues igual que uno, porque digo, no saben de lo que se trata todo esto, o no sabíamos de lo que se trataba, ¿no? Yo creo que empieza fuera de las rejas de la casa, donde, oye, ¿ya viste al vecino? ¿Ya supiste del vecino? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y en Y esta ahí te ciudad llega. en donde empieza. surge un Empieza. jugador que viene de fuerzas básicas y novato y empieza a destacar y empieza a mantener regularidad. Sí. ¿Y él cómo le hiciste? ¿Y con quién hablo? La gente ya me conocía, ¿no? Como jugador, como persona, amigos o gente de Santa Catarina, digo, ya seguían un poquito ya mi trayectoria, porque, digo, yo me iba a entrenar en camión hasta cuando estaba en primera división, yo me iba en camión, prácticamente, digo, no tuve mi primer carro hasta mucho después. Entonces, prácticamente yo era en camión, trasladarme, estar con la gente y conviviendo, y me preguntaban, me veían, y cuando fue la primera vez que jugué, pues mucha gente me felicitó, y eso es lo orgullo más grande que Se me he siente dado, ¿no? bonito, ¿eh? Y que siempre fue eso, ¿no? Digo, aparte de poner en un lugar a mi familia, poner en alto el nombre de Santa Catarina, porque yo creo que dentro de todos los referentes que ha habido en Santa Catarina, el apodo que me han dado a mí, el negro de Santa Catarina, eso hizo que se impulsara un Haz de cuenta que más, parece que es tu mi territorio. Mi territorio. Entonces, Ese mote, ¿de quién es la autoría? Roberto Hernández. Don Roberto Hernández. Don Roberto Hernández. Siempre me dio un buen recibimiento, ¿no? Siempre habló bien de mí, siempre estuvo al pendiente de mis situaciones dentro y fuera de la cancha. No influía en mí, Dios, prácticamente, pero siempre estuvo al pendiente de que cómo estaba, si estaba bien o que sí. ¿Influye la prensa regiomontana en el estado anímico del jugador? Sí influye. Sí influye porque prácticamente cuando hablan bien de ti es una motivación extra. Digo, realmente aquí tú eres la pieza importante, pero la prensa es la que te hace que llegue a más gente, o que realmente gente que no te conozca o que te vea, conozca un poquito más de ti, ¿no? Entonces la prensa es importantísima, y sí es a veces difícil. No, sí, se dice muy que es la complicado. más inquisitiva de toda la República Mexicana. Sí, prácticamente. Y ahorita hablando tú de la familia, digo, prácticamente a mí mi inicio como profesional fue muy difícil, porque yo al debutar con Monterrey, fueron como 8 o 10 partidos en estar jugando constantemente, viene el proceso de descanso, y luego viene la primera pretemporada con el equipo. La primera pretemporada que me queda marcada para toda mi vida prácticamente. ¿Por qué? Porque en esa primera pretemporada desafortunadamente fallece mi padre. Realmente, pues digo que me marca todavía más, porque a partir de ahí empieza en mi cabeza, yo 19 años, sin el apoyo, sin tener a mi padre, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Si voy a soportar? ¿Si voy a ser capaz de
de seguir con esa misma Te motivación. pusieron, ya te sentías en un estado vulnerable. vulnerable, prácticamente. Yo me tuve que regresar de la pretemporada. Y algo importante que en ese entonces, digo, era Vilán, él se regresó conmigo. Digo, fue un apoyo importante en ese momento, a llegar hasta mi casa, llegar con mis familiares. Y yo no comprendía, no entendía, me sacó muchísimo de concentración de lo que yo estaba buscando y planeando, porque ahora tenía que ver otra parte de mi familia. Y esa pérdida pues ya ha quedado marcada, impresionante, que después al siguiente torneo cambiaron mis perspectivas de mentalidad, que ahora me tocaría pensar más que recibir consejos, ¿entiendes? Claro. Entonces me tocaba decidir muchas cosas más, porque no había a la persona importante en que me siguiera guiando, me siguiera apoyando y aportando. Y la parte del sustento económico para la familia, ¿no? Y aparte. Digo, antes, ya en ese momento, digo... ¿Tú qué número eres de los hijos? ¿Son 8? Son 8, yo soy el quinto. Ok. Sí, yo soy el quinto. 1, 2, yo soy el quinto, entonces prácticamente estaba en la mitad. Pero tenía hermanos mayores, igual, digo... sí, pero tu papá era el proveedor era de el la proveedor, casa. era el mayor proveedor. No era el proveedor, prácticamente. Entonces, sí, de ahí ya entra otra... Cambia mi chip, cambia mi mentalidad en qué es lo que viene para mí. Y la verdad entró algo extra, algo importantísimo, que era una gran responsabilidad hacia lo que estaba haciendo. Dije, yo quiero jugar el más tiempo que se pueda. Y bueno, pues tenía algo en mente, en memoria de cumplir muchas cosas y metas que le había prometido a mi padre en vida prácticamente. Y unas cosas de esas eran llegar a esta selección nacional. Entonces prácticamente el objetivo era mucho más fuerte y más grande en compromiso. Claro. ¿El club qué soporte te dio? Me dio el apoyo moral y el apoyo en ese momento de club hacia una pérdida, ¿no? Precisamente estuvieron conmigo lo más que se pudo, sin descuidar al equipo, porque íbamos a arrancar una temporada nueva. Pero el apoyo y el acobijo fue bastante bueno. ¿Y ahí viene un contrato o todavía no? Todavía no, después íbamos a firmar el contrato, prácticamente. Y al firmar el contrato, bueno, como todo jugador inexperto en ese ámbito, pues ya la institución va y te dice, este es tu contrato, tienes que firmar. Bueno, pues prácticamente yo quería estar en la institución, no recuerdo ni cuánto me ofrecieron. Total, dije, yo firmo porque yo quería estar. Bueno, pues después eso es aprendizaje, ¿no? Porque claro, sabes que es un proceso de institución y club, no había representantes, no había nadie quien te orientara o quien te diera un consejo. ¿Y te dan contrato que por un año? Eran contratos por un año solamente, prácticamente por un año. Y bueno, pues esperar un año, el siguiente año a ver qué es lo que sucede. Y tuve la fortuna de empezar a jugar, empezar a ganarme un puesto, y realmente digo, mi carrera ya fue en ascenso de ahí para adelante. Y estar en la fortuna después al siguiente año, estar con el equipo del 86, del primer campeonato. Prácticamente, digo, cosas ¿Qué partidos? grandes. Aquel de Tampico, qué bárbaro. Lo de Tampico. Entonces, digo, me tocó esa etapa de iniciación muy buena, porque se fueron dando cosas importantísimas en mi persona, que no pensé que se fueran a lograr tan pronto, ¿no? Tanto primero como jugar, después ganar un primer campeonato y después sí empezar a ser gente importante ya en la institución. Sí, te volviste una pieza clave dentro del esquema defensivo, ¿no? Dentro de, primero como contención, te digo, y después cuando llega don Pedro García, no llegó o se lastimó lateral derecho y me pusieron a mí. Prácticamente dije, bueno, pues yo siempre tuve la disposición, dije, yo juego, no tengo ningún problema. Empecé a entrenar y trabajar y me gustó también esa posición, le entendí también rápido y encontré todavía más sentido al fútbol. Veía el fútbol de otra manera en esa posición
y en base a la capacidad que mostraba, me sentía gustísimo, porque delante de mí tenía un jugador como Misael Espinosa o Héctor Becerra, que los conocía toda la vida, nos conocíamos muchísimo, tenía compañeros en media cancha importantísimos, teníamos en el otro lado, entonces prácticamente cuando yo jugué ahí, se me abrió todo el panorama de la cancha porque tenía todo a mí, hacia el frente para mí. Hay juegos, voy a poner los contrastes, en el del 86, en donde no te quieres salir de la cancha, porque quieres seguir conviviendo, disfrutando, viendo a la gente, la euforia, la porra, los compañeros que te abracen, todo. Pero hay otros partidos en donde antes de terminar el partido estás pensando por dónde corro, porque hay agresividad, hay muchas situaciones. Hay muchas situaciones, digo, prácticamente había estado muy fuertes, muy calientes. Muy en canijos, ese entonces, por no digo, decir otra prácticamente hablamos del Tampico, el de Torreón, pues el de Puebla, el de Zacatepec. Entonces había campos pues ahí en muy Puebla, complicados. de un cintarazo le fracturaron 2 dientes al Dumbo Rodríguez, que jugó con Monterrey en una ocasión, porque el túnel, bueno, no era túnel, bajas, iba bajando y le aventaron y con levilla le pegaron, le reventaron la boca. Un partido terrible también. Sí, y antes la seguridad pues no era tan... No, la seguridad no te va a favorecer. Prácticamente. No te va a favorecer. Y sí batallamos en ese sentido, sí había canchas muy complicadas, muy pesadas, en que a veces sí queríamos terminar y regresarte. Por ejemplo, la final de Tampico. La final de Tampico, allá en Tampico, tuvimos que salir en coches, en camionetas, no en el camión del club. Disfrazadas. Tuvimos que salir del estadio porque estaba muy pesado, muy fuerte el ambiente y ahí. Y bueno, pues después sacar. ¿Por qué se llegará a esas situaciones en donde se traspasa lo deportivo para generar violencia? Yo creo que la gente se vuelve muy apasionada, ¿no? Y hay gente que no está preparada para... Más de la afición al fanatismo. Más de la afición al fanatismo. Yo creo que la gente no estaba preparada para aceptar que había a nivel competitivo, pues gente que pudiese ganarte en tu propia casa. Y eso que habían ganado, Sí, y eso que habían ganado ellos. Imagínate un empate o que pierdan. O que pierdan, sí. 180 grados. Sí, entonces prácticamente yo creo que eso, ¿no? Y bueno, pues ahora que cada vez la gente se ha metido más porque ha habido... Esto ya después que empezó con las barras, ya antes estaba un poquito controlado, después cuando empezó con lo de las barras empieza un poquito más el desorden, porque hay gente que puede tener más el control, yo creo. Y las barras manejan a muchísimo más gente y gente que está dispuesta a cualquier cosa con tal de apoyar al club al máximo, pero rebasan a veces la línea o límite de respeto civismo hacia los jugadores o hacia la institución. El civismo, porque se deja de percibir el ambiente familiar. El ambiente familiar, que es lo que... Que cuando tú jugaste era hermosísimo ver a familias completas ir al estadio. Sí, ver a familias completas, disfrutabas ver al abuelo, al papá, a la mamá, a los niños, que iban muchísimos niños a vernos. En Monterrey todavía se disfruta el fútbol y todavía puedes llevar a la novia o a la esposa o a los nietos al fútbol. Hay plazas en donde, por ejemplo, al Estadio Azteca... Es imposible. No solo por lo que es el estadio en sí, sino por toda la zona... Aledaña. Sí, lo que representa salir. O sea, llegar es una hazaña y salir es otra. Es que es muy peligroso, sí, claro. Sí, es muy complicado. Más allá de las porras y todo eso, ¿no? Sí, más. Oye, con los clásicos. Buenos, bonitos. Y baratos. Y baratos. Yo creo que había una gran rivalidad. Yo creo que había compañerismo, más no amistad con los jugadores de Tigres. Había una gran rivalidad porque eso nos presentaban desde fuerzas básicas el amor a la institución. Y prácticamente ya en primera división pues se vive diferente y lógico, pues cada quien defendiendo a su institución, ¿no? Dentro de la cancha. Y sabíamos que dentro de la cancha es el orgullo, es el placer de ganar al equipo rival de enfrente y sobre todo jugando bien dentro de la cancha, ¿no? Entonces la competencia volvió así que a veces había
Siempre hubo gente de carácter en las dos instituciones, como jugadores, que defendíamos al máximo nuestra institución y que a veces topábamos y la forma de respetarnos era primero con fútbol y después en base a esa personalidad, a esa presencia que teníamos dentro de la cancha, que el que se arrancara uno, bueno, pues a veces tenía consecuencias, pero controlables, ¿no? Digo, prácticamente. ¿Crees que antes se jugaban 2 clásicos al año? No se habían enfrentado nunca en liguilla. No. Ahora se juegan en ocasiones más de 2, más los amistosos, etcétera. más ¿Crees el que se ha otro abaratado torneo? la presencia de clásicos? No quiere decir que no se vivan, que no exista pasión, que no exista calidad. Mira, yo son creo cosas que no es que sea abaratado. El problema es que antes esperábamos el clásico pensando en que es el partido más importante de la zona o del torneo. más ¿no? que una final. Yo creo que lo pones a la par. Son distintos sentimientos. Son distintos, pero lo pones a la par, ¿no? Porque prácticamente estás compitiendo cada semana con el equipo de enfrente, el equipo rival. Y lo poníamos de esa manera, o sea, estamos esperando la fecha de cuándo ibas a jugar de local y cuándo ibas a jugar de visitante. Entonces, prácticamente eso es lo que tú planeabas y planificabas, llegar en el mejor momento para ese partido y ganarlo. Porque prácticamente antes, la verdad, no ganar el clásico pesaba mucho para la afición. Pesaba mucho para la gente que tenía. Perder la temporada, porque se decía que la temporada podía ser mala, pero gana el clásico. Gana el clásico. Y la gente, digo, no es que se contara con eso, sino que ya no iba a ver tan mal el no haber hecho un buen torneo. Pero también nosotros como jugadores decíamos, pues es muy importante el clásico, pero también es importante... En la patada se siente el clásico. Claro. Sí, prácticamente. Desde que inicias, desde que llegas, tanto en un estadio como el otro, se vive diferente. Se veía diferente, porque prácticamente siendo local lo disfrutabas al máximo y sentías el apoyo y el cobijo, el arropo de la gente. De visitante era lo contrario, pero ahí es donde tenías que estar mentalizado y preparado para poder superar y soportar ese tipo de ambiente, ¿no? Gracias a la fortuna que nos tocó en ese entonces, pues era cuando Monterrey teníamos Dominaba los clásicos. Dominábamos los clásicos. Digo, prácticamente yo Pues creo ya que los Tigres nos ya tocó. le dieron la vuelta a la tortilla. Dieron la vuelta, digo, si dieron la vuelta, no sé qué había pasado en la institución, los dejamos nosotros positivos. Todavía el corazoncito late. Todavía late, no, Sí. late, la verdad, digo, quisiéramos estar dentro de la cancha. ¿Ves los juegos? Los veo, Los de Monterrey. la mayoría los veo, Y te casi apasiona. todos. Y de los Tigres también. También, digo, porque el fútbol lo traigo en mi sangre y lo sigo viendo y disfrutando, lógico, al que quiero. A Monterrey veo y sí soy capaz de decir, está haciendo bien las cosas, está haciendo malas cosas, qué es lo que puede mejorar o qué me gustó, qué no me gustó, nivel muy personal, ¿no? Yo no critico a ellos por lo que hicieron, simplemente yo quisiera estar dentro de la cancha y hacer lo que a mí me hubiese gustado hacer en Oye, Antonio, en ese momento. ahorita que dijiste, yo quisiera estar dentro de la cancha, llega el momento en donde tú mismo vas sintiendo que es momento de retirarte, o cómo fue tu despedida del fútbol activo. Bueno, mi carrera, digo, fue 13 años, prácticamente fueron 7 años en Monterrey y los otros fuera de Monterrey. Yo jugué con 5 equipos a nivel profesional y que realmente en cada uno di mi máximo esfuerzo, sabiendo que cada año vas teniendo un año menos de carrera. Y en ese entonces yo creo que el máximo, tú no veías jugadores de 35, 30, era muy raro que un jugador de más de 35 Como ahora que años, tenemos algunos jugadores más grandes. tuvieras muchos jugadores en un equipo, en una institución. Entonces, ¿qué te daba a entender eso? Que la carrera prácticamente tenía un máximo para aquel que tuviera la oportunidad o la capacidad de mantenerse por un periodo. Entonces, prácticamente sabías que en cualquier momento puede llegar ese retiro, ese momento, ¿no? A mí, digo, como siempre yo pensé, no me hubiese gustado que me hubiera llegado por una lesión. Me hubiese gustado que me llegara por Fuiste un jugador muy capacidad. sano.
Sí, prácticamente no tuve lesiones fuertes ni graves, siempre me cuidé al máximo, siempre fui Y alejado del responsable. bien y del mal en cuanto a escándalos. Eso, yo creo que la imagen que siempre traté de dar o trato de dar fue esa, el que mi nombre siempre sea recordado de buena manera. En honor a tu En señor honor padre. a mi familia, a mi padre en lo personal. Y bueno, yo creo que se logró, porque aún hasta la fecha pues sigo siendo recordado por los buenos momentos o las cosas que pasé dentro del fútbol, y son pocas las cosas que Es que normalmente son malas. cuando hay que definir la palabra éxito, pero cuando se tiene éxito en alguna profesión, especialmente en el deporte, te sobran amigos que te inviten. Sí, realmente, y siempre sobraron y siempre hubo. Lo único es que yo soy de mucha familia. Yo soy hogareño, yo soy de andar poco fuera, entonces prácticamente eso me ayudó muchísimo. Y yo creo que eso fue lo que me incitó, fue hacer así o ir por un buen camino, sobre todo muy exagerado, fue la falta de mi padre en ese momento. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿Te que marcó? yo no Eso me te marcó, marcó. eso me marcó. Entonces me marcó más hacia mi familia, hacia mi madre, hacia mi hogar, hacia mis hermanos. Después ya ahorita ya mi familia, ¿no? Entonces prácticamente sí, yo no digo que no iba a fiestas, yo no digo que no iba a reuniones, sí, pero Muy era mesurado, muy controlado. muy medido. Claro, yo sabía a qué iba, a qué horas tenía que reportarme, a qué hora me tenía que regresar, o si tenía que, puede ir, voy, si no voy, no voy. O sea, yo hacía mis En compromisos ese de sentido acuerdo. es difícil también la vida del futbolista, ¿no? Porque los fines de semana son Es- de concentración, juegan sábado, Juegas juegan sábado, domingo, domingo. a veces viernes. El convivio es muy difícil. Lo único es saberlo. Es que prácticamente no cuentas con fines de semana. No contábamos nosotros con fines de semana. Y el ratito que teníamos libre o que teníamos para disponerlo, yo en lo particular lo aprovechaba con mi familia. Con mi familia o con mis seres más cercanos o con mi gente más cercana, al máximo. ¿Cómo es la transición de viajar en autobús a viajar en avión? Es muchísima. ¿Eh? Es muchísima Ahora sí te prácticamente. sientes, hijo, no, hombre. No, el problema es de Aunque que vayas en el gallinero, pero te sientes sí, en no, avión. por ejemplo, cuando viajabas con autobús, pues sabías que todos los viajes eran de 10, 12 horas. Pero lo hacían que en las reservas. Desde reservas, toda la etapa en reserva fue en proceso en camión. Y a partir de ahí, cuando ya subes al primer equipo, bueno, ya empieza a hacer en avión. Ya, Entonces inclusive ya, hasta te pueden cargar las no, maletitas. ya llegas a hotel, ya comes bien, comes mejor, En reservas no descansas llegaban a bien. hotel, era jugar y vámonos. Llegamos a hotel, pero haz de cuenta que llegabas y pues prácticamente nomás Este es el hotel, bañarse, vean, listos, a jugar. y ya nos vamos a Vámonos, jugar sí. y terminar el partido y regrésate. O sea, no había algo especial en ese sentido. Entonces, pero bueno, son etapas importantísimas que te Pero hacen son de madurar, formaciones. de formación, claro. Porque eso te ayuda mucho. a valorar. Exacto, allá A iba yo. valorar A y aquilatar después- por lo que has luchado. A valorar, y cuando ya estás y lo tienes, te das cuenta que es lo que buscabas. Y bueno, pues que no es fácil llegar y que no cualquiera puede llegar a estar en ese ¿A momento. qué edad debutaste? A los 19 años. A los 19. Fíjate, ahorita hablabas de los jugadores que están, algunos que están en activo y que ya rebasan los 33, 34 años, etcétera. Que de alguna manera algunos se mantienen, otros están Ya porque están por ahí. decidieron que estuvieran. Claro. Esos jugadores le quitan el espacio, es complicado el tema, pero le quitan el espacio a esos jóvenes de 18, de 19 que debían de surgir, porque lo tienen que reglamentar. Si no existe el reglamento, no hay jugadores jóvenes. O Pues los ves sí. debutando a los 24, a los 25, ya es grande para debutar en primera división. Sí, pero yo asumo más la responsabilidad del entrenador, ¿no? El jugador, pues yo como jugador de 30, 35 años, si el entrenador me tiene, pues es la responsabilidad del entrenador, ¿no? Yo no creo que el jugador le quite un puesto a otro jugador. Yo creo que aquí va en conjunto todo, ¿no? Directiva y entrenadores, porque prácticamente sabemos que ahora últimamente en estas últimas etapas del torneo, o sea, de los torneos, o sea, cada torneo, tú ves que los equipos se refuerzan, que están entrenadores nuevos. Entonces, volvemos a eso que tú estás diciendo.
son pocos los entrenadores que se la juegan con jóvenes. Pero tenemos directivos malinchistas, porque cada vez hay menos entrenadores mexicanos, más jugadores extranjeros, menos jóvenes debutando. O sea, han llegado al grado de traer jugadores en formación del extranjero a terminarse de formar a las fuerzas básicas que emplea o darle la oportunidad a los mismos jóvenes de sus fuerzas básicas. Y un ejemplo claro, así el más reciente o el más es Julián Quiñones, que está ahora jugando en Arabia, que es seleccionado, que se habla de que pudiera venir a Tigres y todo lo que tú quieras, pero él llegó muy joven a fuerzas básicas de Tigres. ¿Por qué no? O sea, no hay delanteros mexicanos que puedan tener esa calidad. ¿Qué piensas? Yo creo que sí hay, digo, porque al menos a nosotros, en las generaciones de nosotros, yo me acuerdo que había jugadores muy buenos, ¿no? O sea, prácticamente sí había y sigue habiendo. El problema es ahora que en una institución se aceptan, creo que son 9 o 10 extranjeros. 8 más nacionalizados. 8 ¿no? en campo, incluyendo los no nacidos. No nacidos. No nacidos, así les llaman. Entonces, prácticamente son 8. De 11, son 3 plazas que te quedan. Y antes nosotros teníamos, creo que el máximo era 5, pero 3 en cancha. Entonces, había una gran posibilidad de... Había posiciones para los muchas mexicanos. posiciones, o mucha oportunidad para nosotros los jóvenes. Por eso, en esa etapa yo creo que surgieron... El entrenador no se la juega porque está su trabajo de por medio. De por medio de su trabajo. Entonces eso nos lleva al directivo. Pues te digo, si tenemos directivos malinchistas que prefieren Pues digo que entra todo en conjunto, ¿no? Aquí es el entrenador y es el directivo que buscan los objetivos y los trabajos, o los de la institución del equipo. ¿Y de qué forma? Bueno, de acuerdo a lo que ellos pretenden en su etapa, ¿no? Realmente aquí hay directivos muy capaces, pero de repente ves esa situación y dices tú, híjole, ¿por qué no dan a los jóvenes? O ves que jóvenes debutan y ¿por qué no los mantienen? Los dan nomás, los enseñan y luego por un compromiso. ¿Qué pasa con un jugador cuando no tiene regularidad? Pues ya, pierde ritmo. Pierde su espacio, pierde su como un novato. Claro, su confianza. Como un novato va a tener esa seguridad y ese ritmo si no tiene oportunidades. Claro. Es una consecuencia. Es una consecuencia de, y que bueno, pues va a seguir pasando aquí en adelante mientras, lo que decías ahorita, mientras directivos de federación, mientras directivos de club vuelvan a poner en práctica eso que necesita el fútbol mexicano, porque cada vez tú ves a la selección y no hay tanto no tiene el entrenador no hay entrenador, no hay variante, no hay de dónde. Sí. Entonces prácticamente por eso, ¿por qué otra vez va el mismo? Pues porque no hay más. O sea, prácticamente, y el joven que sale pues no tiene tanta regularidad y experiencia, y ahí es donde empieza. Por eso el fútbol mexicano yo pienso que se ha estancado en ese sentido a nivel selectivo, y que prácticamente ya ha reducido mucho las esperanzas de ver un buen selectivo, ¿no? Claro. Sí. ¿Has pensado en dirigir, en entrenar? ¿Entrenas algún equipo? ¿Estás en alguna liga entrenando? Sí. Pero me refiero como director técnico. Fíjate, yo cuando terminé mi carrera de fútbol, inmediatamente hice mi curso de entrenador. Yo soy director técnico, yo tengo mi título, tengo mi carrera desde el 2000. ¿No nos tocó con Tomás Boy? No estaba. No, él en ese entonces todavía estaba en activo. Ah. Sí. Ya hice mi carrera, y con la esperanza de entrar a la institución de Monterrey. Prácticamente sí, yo siempre he pensado estar, y sigo estando en el medio. Entonces hice mi carrera y pensando estar, pero no se me dio la oportunidad, no se me dio el momento justo, aunque sí por otros lados sigo haciendo mi labor y mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Prácticamente, digo, tuve la fortuna en el 2000 de llevar una selección de aquí, de Nuevo León, patrocinado por cadena comercial Oxxo, que se encargó me habló a mí que si me gustaría entrenar
esa selección, formarla, entrenarla y llevarla a Europa a jugar 3 torneos. Vámonos. Y formamos esa selección de aquí, de puros jóvenes de 12 años prácticamente. Qué maravilla visitar Entonces, Europa. Y con la fortuna, digo, para esos muchachos y para mí fue esa mi primera experiencia de decir, yo quiero más todavía. Y tuvimos muy buenos resultados por allá por Europa, digo, prácticamente después de esos 3 torneos regresamos y la mayoría de ellos se acomodó en Tigre, la mayoría se quedó en Monterrey, pero no tuvieron la fortuna de trascender la mayoría. Es que ahora se les ha complicado, se complica cada vez más para los locales. Sí. En el caso de tu generación, pues estaba el abuelo, estaba Becerra, estaba Paco. Y habían muchísimos estabas más, tú, estaba muchos. Esparza, estaba Rito Luna, estaba Pedro Campa, que en paz descanse, Héctor Gamboa, Enrique Mata, Joel García, Francisco Esparza, que volvemos a mencionar. Todos llegaron al primer Sí, equipo. Becerra, el ahora abuelo, digo, éramos... Ahora es muy difícil que Fíjate que llegamos a estar en el club de fuerzas básicas, la mayoría, todos regiomontanos. Yo creo que llegamos a estar en un 70% en el primer equipo. Fíjate. Yo creo. Entonces, y éramos la mayoría aquí de Nuevo León. Entonces, prácticamente, por eso digo que hicimos una camada muy fuerte, que esa nos ayudó, por ejemplo, en la del 86, la mayoría éramos regiomontanos. Sí, y Monterrey se ha caracterizado por eso, por tener gente de la cantera más que Tigres. Sí, prácticamente. Entonces, y después, digo, fue una etapa hasta cierta generación que después ya no empezaron a tomar tanto en cuenta a gente de la cantera, empezó a llegar gente, digo, mexicana, pero ya externa, ¿no? O sea, ya de Sinaloa, de Tepic, de Guadalajara, de Tamaulipas, de otro lado, y ahí sí ya. Gente de aquí ya no se le tomó muchísimo en cuenta. Cambió el enfoque. Bueno. Antonio, pues un placer tenerte con nosotros. Un orgullo ser tu amigo. Y además un ejemplo de vida de lo que cuando se propone algo se puede lograr. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades. Y un placer compartir estos momentos o esta nostalgia o esta historia del de mi vestido. vida y de mi vida con ustedes y con toda la gente que lo puede disfrutar. Luis. Sí, Luis, Toño, muchísimas gracias. te Luis. agradezco. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Les recordamos y les pedimos un clic ahí en suscribirse. Para nosotros será de gran ayuda y nos permitirá seguir cumpliendo con esta labor, con Póngale este programa. palomita. Así es que no le cuesta nada suscribirse y apoyarnos. Y desde luego recuerde que estaremos con ustedes cada semana. Muchas gracias.